parte de la clase número 2. En esta oportunidad vamos a hablar de las proteínas, de su importancia nutricional, fuentes, donde se encuentra, clasificación, estructura y funciones de las proteínas, la digestión, absorción y metabolismo de las mismas. Las proteínas son moléculas orgánicas que están formadas, al igual que los hidratos de carbono, por carbono, hidrógeno y oxígeno, pero una particularidad de las proteínas es que, a diferencia de los hidratos de carbono y de las grasas, es que además tienen nitrógeno aproximadamente en un 16%. Es un componente muy importante e indispensable en todas las células del organismo. ¿Por qué? Porque no existe proceso biológico que no dependa de alguna manera de las proteínas. Por lo tanto, el papel de las proteínas en el organismo es muy importante. Las proteínas se encuentran en compuestos, como dijimos recién, que son fundamentales para nuestro organismo, como por ejemplo forma parte de la estructura de las enzimas. Las enzimas son las que, como veíamos en hidratos de carbono, catalizan reacciones químicas, son las que participan en los procesos bioquímicos, son las que participan en la digestión de los diferentes nutrientes, por ejemplo. También se encuentra formando parte de la estructura de las hormonas. Las hormonas son las sustancias que regulan nuestro metabolismo. Se encuentra formando parte de la hemoglobina y de otras moléculas que cumplen funciones en la sangre. La hemoglobina es la proteína encargada de transportar oxígeno a las células, es la encargada de que el oxígeno llegue a cada célula y además en su estructura también tiene una molécula de hierro, por lo tanto es muy importante en la anemia. También forma parte de los anticuerpos. Los anticuerpos son los responsables de la defensa natural de nuestro organismo contra las infecciones y contra los agentes extraños. Y también son proteínas el colágeno y la elastina, que son las proteínas que forman el tejido conectivo. Estas son algunas de las estructuras importantísimas dentro de las cuales se encuentran las proteínas. La unidad estructural de la proteína se conoce como aminoácidos. Esto quiere decir que cuando una proteína es hidrolizada o es dividida en moléculas más pequeñas, se obtienen aminoácidos. Entonces, los aminoácidos son la unidad estructural de la proteína. Una proteína está formada por aproximadamente entre por lo menos 20 aminoácidos diferentes. En la estructura se encuentra un grupo amino y un grupo carboxilo que van a estar unidos a los átomos de carbono, y las uniones químicas que conforman las proteínas se denominan uniones peptídicas, en las cuales el grupo ácido del primer aminoácido está unido al grupo nitrogenado del siguiente aminoácido, como pueden observar en la imagen. La clasificación de las proteínas, no pretendo que sea algo que lo sepan de memoria, pero sí es importante que conozcan que existen diferentes tipos de proteínas. Podemos clasificarlas en holoproteínas, homoproteínas o proteínas simples, y en proteínas heteroproteínas o proteínas conjugadas, ¿sí? Las holoproteínas son aquellas que están formadas únicamente por proteínas o por aminoácidos. Esto quiere decir que cuando se hidrolizan o se rompen en partículas más pequeñas, dan como resultado únicamente aminoácidos. En cambio, las heteroproteínas o las proteínas conjugadas son cadenas polipeptídicas que tienen algún otro compuesto unido a su cadena y que cuando se hidrolizan dan como resultado aminoácidos y otros compuestos. Dentro de las proteínas simples, según su organización tridimensional, tenemos a las proteínas fibrosas y a las globulares.
Las proteínas fibrosas son aquellas que en su estructura forman cadenas lineales, como el colágeno, la queratina, la elastina, etc. Las proteínas globulares, en cambio, están formadas por una o varias cadenas polipeptídicas que se pliegan en sí mismas formando estructuras globulares o esféricas. Dentro de las proteínas globulares tenemos a la albúmina, a las globulinas, a las histonas, a las enzimas. Por otro lado, tenemos a las proteínas conjugadas o heteroproteínas, que dijimos que son aquellas que tienen otros compuestos diferentes aminoácidos en su estructura. Están las glucoproteínas, que en su estructura contienen hidratos de carbono. Por ejemplo, están las mucinas, la glucoproteína A y B, que cuando se rompen dan como resultado aminoácidos más algún hidrato de carbono. Las fosfoproteínas, que en su estructura tienen un grupo fosfato o una molécula de fósforo, se encuentran en la leche como caseína o en la vitelina del huevo, por ejemplo. Tenemos las lipoproteínas, que contienen alguna grasa o algún lípido en su estructura, y dentro de estas lipoproteínas tenemos las HDL y las LDL, que forman parte del metabolismo de las grasas. Y también están las cromoproteínas, que tienen cromo en su estructura, como por ejemplo las hemoglobinas, el citocromo, etc. Desde el punto de vista nutricional, esta es la clasificación más importante, en donde se van a dividir a las proteínas según su origen, en proteínas de origen animal y proteínas de origen vegetal. Nutricionalmente, las más importantes son las proteínas de origen animal, porque se absorben en un 90%, se digieren casi en su totalidad y presentan alto valor biológico, que significa que tienen todos los aminoácidos esenciales. Los aminoácidos se pueden clasificar en esenciales y no esenciales según la capacidad que tenga el organismo para sintetizarlos. Los esenciales no son sintetizados en el organismo y solo pueden ingresar al cuerpo a través de la dieta. Los alimentos de origen animal presentan estos aminoácidos esenciales en su totalidad. En general, los alimentos o las proteínas de origen animal están acompañadas de grasa, colesterol, vitamina B, principalmente la B12, zinc, y no suelen contener hidratos de carbono, ácido fólico ni fibra en cantidades significativas. Contienen proteína animal o son fuente de proteína animal la carne, el huevo, los lácteos, etc. Por otro lado, tenemos la proteína vegetal, cuya absorción es menor, entre un 60 y un 70%. En su estructura contiene antinutrientes que van a hacer que su digestión sea de un 85%, y presenta aminoácidos limitantes, es decir, que no es una proteína de alto valor biológico, es una proteína de bajo valor biológico, porque no tiene todos los aminoácidos esenciales. En general, sí, estos alimentos de origen vegetal van a tener hidratos de carbono, ácidos grasos esenciales, antioxidantes, magnesio, calcio, ácido fólico, y no suelen tener vitamina B12, ya que los alimentos de origen animal son los que se caracterizan por ser fuente de vitamina B12. Dentro de la proteína vegetal tenemos principalmente a las legumbres, a los cereales, ¿sí?, entre otros. Dentro de las funciones de las proteínas tenemos que cumplen una función muy importante en el crecimiento, y esto se debe a que contienen nitrógeno. El nitrógeno es un nutriente muy importante para el crecimiento, que ingresa al organismo únicamente a través de las proteínas, ya que los otros nutrientes, como las grasas y los carbohidratos, no tienen nitrógeno en su estructura. También proporciona aminoácidos esenciales para la síntesis de tejidos. El organismo constantemente está renovando sus tejidos, por lo tanto requiere de aminoácidos para que los tejidos puedan ir renovándose. Suministra materia prima para los jugos digestivos, que contienen enzimas.
También es utilizado para la formación de hormonas como la insulina, el glucagón, de proteínas plasmáticas, hemoglobina, vitaminas y enzimas. Sirve como fuente de energía cuando no se puede cubrir la energía con los otros nutrientes como los carbohidratos. Aporta 4 kilocalorías por cada gramo de proteína y también funciona como amortiguador, ayudando, por ejemplo, a mantener el equilibrio del plasma. El plasma es la parte de la sangre sin células, sin glóbulos rojos, sin glóbulos blancos. También actúa como amortiguador en el líquido cerebroespinal. El líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal es el que recubre el encéfalo y la médula espinal. Este líquido, que está formado por proteínas, actúa como amortiguador frente a traumatismos y a golpes. También forma parte como amortiguador de las secreciones intestinales, donde se encuentran moco, por ejemplo, enzimas, entre otras. En la imagen vemos cómo diferentes tipos de proteínas se relacionan con diferentes funciones. El colágeno y la queratina tienen una función estructural, son los ladrillitos que van formando nuestro cuerpo, reguladora, gracias a la formación de hormonas como la insulina, la hormona del crecimiento, entre muchas otras, transportadora a través de la hemoglobina. Dijimos que la hemoglobina era una estructura que estaba formada por proteínas y que transporta el oxígeno a las células. Inmunológicas, ya que las proteínas forman los anticuerpos. Enzimáticas, se encuentran formando las diferentes enzimas que van a actuar en la digestión de los diferentes tipos de nutrientes y que también van a catalizar las reacciones químicas que van a ocurrir en nuestro organismo. Entonces, las proteínas cumplen funciones básicas que son indispensables para la vida. El 15% de las calorías que nosotros consumimos en el día provienen de las proteínas en una dieta equilibrada. Cuando hablábamos en la primera parte de hidratos de carbono, veíamos que la principal fuente de energía de la dieta eran los hidratos de carbono, que representaban entre un 50 a un 60% de la ingesta calórica diaria. Las proteínas, en cambio, representan un 15%, siempre y cuando estemos hablando de una dieta equilibrada. La digestión química, que es la que llevan a cabo las enzimas, en el caso de las proteínas comienza recién en la panza, porque en la boca no existen enzimas que puedan degradar las cadenas proteicas, ¿sí? O sea, comienza en el estómago. Pero a través de la cocción y de la masticación podemos decir que hay una digestión mecánica en donde se van rompiendo las estructuras, las fibras proteicas, para que luego en el estómago las enzimas puedan actuar más fácilmente. La digestión química comienza en el estómago con una enzima que se denomina pepsina, que es la que va a producir polipéptidos de cadena corta. Va a romper la proteína para dar origen a polipéptidos de cadena corta. Estos polipéptidos de cadena corta van a pasar al intestino delgado, principalmente en duodeno y yeyuno. Van a actuar dos tipos de enzimas, las endopeptidasas y las exopeptidasas. Las endopeptidasas van a dividir los enlaces peptídicos internos de las cadenas y las exopeptidasas van a romper los grupos aminos, ¿sí? O el grupo carboxilo terminal de las cadenas. Esto van a dar como resultado aminoácidos libres, dipéptidos y tripéptidos. Aminoácidos libres, unidad estructural dijimos. Dipéptidos son 2 aminoácidos unidos y tripéptidos 3 aminoácidos unidos, ¿sí? Los aminoácidos libres van a entrar libremente, ¿sí?, por contratransporte a los capilares sanguíneos. Se van a absorber de manera libre con un transporte que depende de sodio. Los dipéptidos y los tripéptidos van a entrar por otro tipo de transporte, por un transporte activo secundario,
al citoplasma y allí va a ser hidrolizado por enzimas citoplasmáticas que va a transformar o va a romper esos dipéptidos y esos tripéptidos para transformar en aminoácidos libres que también luego van a pasar a los capilares sanguíneos para que puedan cumplir su función. Cuando hablamos de metabolismo nos referimos a la síntesis o anabolismo y a la degradación o catabolismo. Anabolismo proteico se refiere a las acciones que están destinadas a la formación de estructuras, ¿sí?, en donde el organismo, para llevar a cabo esa formación o esa creación, necesita de aminoácidos continuamente para que puedan formarse proteínas, ¿sí? El organismo necesita renovar o crear estructuras por diferentes motivos, ya sean por desgaste, por destrucción, ¿sí?, para favorecer el crecimiento. Cuando una persona está creciendo, está en anabolismo. Cuando hay una regeneración de tejido, hay anabolismo. Por ejemplo, nos hacemos una herida, se rompe nuestra piel, se rompe el tejido, entonces debe existir anabolismo proteico para que se regeneren esas fibras y se regenere la piel. Pasa lo mismo en las quemaduras y también el organismo, como vimos anteriormente, constantemente está renovando tejidos, por lo tanto necesita formar, ¿sí?, proteínas, formar tejidos. El anabolismo proteico ocurre solamente si en la dieta hay una cantidad suficiente de hidratos de carbono y grasas. Hablábamos también en la parte 1 que el consumo adecuado de carbohidratos y de grasas tienen un efecto ahorrador de proteínas. Hacen que las proteínas cumplan la función que tengan que cumplir y que no pase a cumplir una función energética y deje de cumplir su función estructural. En caso contrario, en caso que con la dieta no se logre cubrir las calorías con los otros macronutrientes, las proteínas se van a utilizar como fuente de energía y van a degradarse, digamos, ¿sí? El catabolismo proteico, sí, se refiere a que el cuerpo utiliza las proteínas para desarrollar sus múltiples funciones corporales y hace referencia a las acciones destinadas al uso de las proteínas. Anabolismo crea, catabolismo rompe, ¿sí? Durante el catabolismo se produce la degradación, ¿sí?, tanto para las proteínas corporales como de aquellas proteínas que van a proveer de la dieta.